Las buenas tardes a los amigos que diariamente nos sintonizan a través de Red Nacional de Noticias en @meridianocni. Bienvenidos en este viernes 29 de junio del año 2018. Para nosotros es un grato placer que a esta hora, mientras está almorzando, está en su oficina, a través del internet, por cualquier vía que nos sintonicen, se pongan en contacto con nosotros. Hay que hablar, como es viernes, naturalmente, de la noticia de los combustibles. Uno a veces quisiera llegar aquí los viernes y no tocar esos temas, pero pienso que nosotros, como el programa único que semana tras semana exige la aclaración de en qué se está invirtiendo el dinero de los combustibles, cómo se están manejando los impuestos, es nuestra responsabilidad tener que hablar lamentablemente de este caso. Miren, en esta semana los precios de los combustibles serán los siguientes. En el caso de la gasolina premium se venderá a 238,30 y la gasolina regular a 223,20 para un aumento cada uno de 2 pesos. El gasoil regular costará 182,50 y el óptimo 197,60. El galón de Aptur se venderá al público a 147,90, sube 1 peso, mientras que el querosén 174,30 mantendrá su precio y el full oil 123,85 para un aumento de 3 pesos. El gas licuado de petróleo seguirá a 116,30 y el gas natural a 28,97. Hay que anotar que la tasa del dólar que han establecido durante esta semana, la tasa cambiaria, es de 49,50 por cada dólar. Miren, aquí uno rápidamente se pone a analizar qué es lo que está sucediendo con este tema de los combustibles. Ayer teníamos a Fidel Santana, diputado del Frente Amplio, y él, entre otras cosas, hablaba de que dentro de esta ley de hidrocarburos, que repito, es una ley que está obsoleta, es una ley que hay que revisarla, pero parece que hay tantos intereses envueltos que ni el Ejecutivo le interesa hablar de eso y mucho menos a los legisladores, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. ¿Cómo es posible que semanas tras semanas veamos que cuando en el mercado internacional se supone que debe fijarse algún precio al combustible, aquí lo dislocan? Porque esa es la palabra, lo dislocan. Si el precio del combustible, el precio del petróleo subió en los mercados internacionales, estaba a 68, luego estaba a 70 y pico, y va a seguir su escalada alcista. Pero aquí, en el caso de la gasolina la suben, pero el gasoil no. En el caso del gas lo dejan listo igual, lo dejan frisado. O sea, como que hay algo que uno no entiende. Y nosotros hemos estado haciéndole el llamado al ministro de Industria y Comercio, el señor Nelson Toca, para que aclare la situación. No solo a Nelson Toca, sino al gobierno central, porque este tema de los combustibles como que no huele bien. Hemos visto vez tras vez, por ejemplo, cuando el proceso de algunas semanas o meses atrás, en los que el combustible bajó sustancialmente, el petróleo bajó sustancialmente, pero aquí no se veía en el combustible que uno echaba. Tuvimos cerca de 2 meses y medio, 3 meses, semana tras semana subiendo el combustible, y aún bajaban en los mercados internacionales, aquí continuaba subiendo. Entonces, si la ley de hidrocarburos lo que dice es que cuando sube, sube y que cuando baje, baje, ¿por qué aquí no aplicamos esa máxima? Si el petróleo subió, ¿por qué aquí no sube? ¿O por qué no baja? ¿O por qué se mantiene estático? Hay que explicarle a la población. Por el otro lado, la denuncia que hacía Fidel Santana ayer de que habían impuestos ilegales dentro de ese paquete, que hay que decir que es el país donde más se cobra de impuestos que por el producto.
Aquí pagamos más dinero por H o R que por el producto en sí. Y Fidel Santana decía en una entrevista que le hacía a nuestro compañero Willy Paz ayer que había que explicar por qué se estaban grabando, por qué se estaban poniendo impuestos incluso que no habían sido aprobados por la Cámara de Diputados, por el Congreso, por los legisladores. Si estaban al margen de la ley, ¿por qué se estaba cobrando y a dónde estaba yendo ese dinero? Entonces, evidentemente, el tema de los combustibles continúa siendo una fuente de preocupación. Cuando usted calcula que desde el año 2006 no hemos recibido un aumento salarial y estamos viendo vez tras vez, cómo la canasta familiar sube, porque cada vez que sube el combustible, sube también los productos de primera necesidad, suben los servicios. ¿Y dónde se ve reflejado eso? En su bolsillo, en el bolsillo mío. Cada vez que vamos al supermercado, cada vez que nos tenemos que desplazar, cada vez que tenemos que pagar una factura, se ve reflejado el precio del combustible. ¿Y cómo es posible que uno analizando que en el gobierno del presidente Leonel Fernández, que fue donde el precio del barril del petróleo encontró niveles inusitados, sin embargo la gasolina era mucho más económico, los combustibles eran mucho más económicos, ¿por qué aquí sigue subiendo? Mientras el barril de petróleo es mucho más económico que en el año 2007, 2008, usted recuerda esa crisis. ¿Por qué aquí no hemos podido capear ese temporal? ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema de los combustibles? Y parecería que no existe la voluntad de respetar al pueblo. Porque si no se le da una explicación de qué está sucediendo, de qué estamos haciendo, de cuál es la fórmula que estamos empleando, entonces eso evidencia que hay una total falta de respeto a usted, que es el consumidor, usted que es el votante. Yo invitaba a Juan Ignacio Espaillat hace algunos meses, pueden buscar esa entrevista en Canal Nacional de Informaciones, CNI, en YouTube, y el señor Espaillat en sus explicaciones, ni siquiera él, que es un gremialista de los combustibles, fue quien fundó la Asociación de Detallistas de Combustible, entendía cuál era la fórmula que estábamos utilizando. Entonces, uno se pregunta hasta qué grado, primero el Poder Ejecutivo, el ministro de Educación, el ministro de Industria y Comercio, el presidente de la República se interesan por esos problemas que le aquejan al pueblo. Y segundo, uno le pregunta a los legisladores. Señora, los legisladores están enfrascados hace meses en conversar sobre el tema de la ley de partidos. Y el país acabándose por todos los lados con otros temas que son fundamentales, que ellos son los que tienen que prestar la atención. Pero ¿qué sucede? No le interesa. No le interesa. El Código Penal no ha sido aprobado en República Dominicana por el tema del aborto, pero dentro de ese conglomerado de cosas que dice ese código, habla del sicariato, habla de la estafa, tiene un grupo de cosas que debieron ser aprobadas, pero por el tema del aborto, como no queremos entrar en disputa con nadie, ni queremos tener una posición clara, los legisladores han dejado el código dormir. Y la sociedad, ¿qué pasa? Está ansiosa de tener instrumentos que puedan dar al traste con esa ratería, con esa delincuencia que nos está afectando. Pero como es un tema que no les interesa, y no les interesa porque solo usted tiene que evaluar los años que tienen durmiendo esos proyectos de ley en las cámaras. Sobre la ley de hidrocarburos ni se habla. Parece que hay un grueso tan grande de dinero ahí que no se sabe para qué se usa al fin y al cabo, porque seguimos cogiendo dinero prestado al por mayor y al detalle. Pero por conciencia, porque el pueblo necesita que se le explique qué es lo que está sucediendo con el tema de los combustibles. Esta semana usted tendrá que echar más cara la gasolina. ¿Y qué pasa? Nada.
se la aumentamos ahí hasta que se pueda. Hasta que el cuerpo aguante. No. Vamos a dar una explicación seria. Vamos a sentarnos, vamos a poner toda esta plataforma que tiene el gobierno a su disposición. Un grupo de comunicadores hablando y tratando de venderle sueño al pueblo, a explicarle qué es lo que está sucediendo. Y los legisladores, ¿cuándo es que van a conocer la modificación de la ley de hidrocarburos? ¿Quién se va a hacer responsable y se va a casar con la gloria? Y nos va a mandar una señal de que ya eso no va a continuar así. Miren, cambiando de tema, los últimos días, y no los últimos días, las últimas semanas han estado teñidas de sangre. Y de nuevo aquí me gustaría hacerle un llamado, no solo al gobierno, sino a los legisladores. Anoche en Jaina, un policía, un teniente de la policía, fue asesinado para quitarle su arma. Pero ayer mismo, más temprano, el Banco Popular del Ensanche Isabelita fue asaltado. Si usted ve las fílmicas o las fotos, usted hasta se aterroriza cómo entraron estos delincuentes y según dice el Banco Popular se llevaron 5 millones de pesos. Antes de ayer, un señor del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, él era el encargado de transportación, me parece, unos delincuentes iban persiguiendo a otra persona para robarle un motor. Cuando él salió frente a la casa del alcalde de esa zona, el señor Francisco Peña, resulta que mataron al encargado de transportación. Para quitarle el arma. Anoche yo veía incluso en las redes sociales que uno de los delincuentes se entregó, uno de los asesinos, que hoy en este momento le están conociendo medida de coerción. Y él decía que él no quería matarlo, que lamentablemente pasó eso, pero que él no quería matarlo, que fue que el hombre se iba a defender y él lo mató. Hace algunas semanas, una semana atrás, un muchacho degolla a una joven en una joyería en El Conde. En esta misma semana, un camarógrafo turco lo asesinan en Las Terrenas, una zona turística. Noten que estamos hablando de que 10 millones de turistas y todo eso. Matan en Las Terrenas a un turista turco para quitarle un teléfono. Entonces, uno se pregunta, primero por el Poder Ejecutivo, por el gobierno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema de la delincuencia? ¿A quién es que hay que esperar que maten, que quiten del medio para que las autoridades despierten y tomen acción con la situación? Y yo quiero ser responsable en lo siguiente. El tema de la delincuencia no es solo responsabilidad de la Policía Nacional. Ahora ellos también tienen parte de la culpa de lo que está sucediendo. La policía, el Ministerio de Interior, el gobierno en sí, porque es el que hace las políticas públicas para que las cosas marchen de tal o cual manera. No ha habido en este año 2018 una semana donde no tengamos que alarnos los cabellos, los pelos, o que nos quede de punta los pelos, producto de estas noticias. Entonces, está evidenciando que la sociedad necesita respuestas. No es posible que volvamos a lo mismo, que por un teléfono celular a usted le quiten la vida. No es posible que los delincuentes ya ni siquiera andan buscando dinero, ahora andan buscando armas. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Noten cuál es el drama. Que la mayoría de esos que delinquen o están relacionados a las instituciones del orden, como a la policía,
Hay un estudio que anda por ahí recientemente hablando de la cantidad de delincuentes que han salido de las filas policiales. El mismo jefe policial tuvo que admitir cuántos han cancelado este año. Pero hay otro dato que es más alarmante. Los que no están relacionados, que son delincuentes comunes, a veces tienen 4 y 5 fichas. O sea que esos delincuentes, señores, no han podido ser reformados en el sistema judicial dominicano, en el sistema penitenciario. ¿Y qué pasa? Vez tras vez cometen crímenes más atroces. ¿Producto de qué? Producto de que no han recibido un castigo que los haga reflexionar. A veces ni siquiera han cumplido, a veces son condenados a medida de coerción y producto de artimañas legales de abogados sin escrúpulos, a los 2 o 3 días están en la calle esos delincuentes que han asesinado, que han secuestrado, que han invadido este país de esa desgracia de la droga. Entonces, evidentemente, el gobierno central tiene que meterle mano a esto. Yo incluso por eso tenía mis dudas, y no quiero decir que es culpa necesariamente de él 100%, pero tiene mucha culpa, con la designación del ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, que no tiene ni idea de qué es lo que está pasando en República Dominicana con el tema de la delincuencia. Y que estuvo en el Ministerio de Interior y Policía y fracasó. Entonces, uno se pregunta qué es lo que este hombre tenía debajo de la manga ahora que va a revertir lo que hemos visto en las últimas semanas aumentar. Y entonces ahí mismo me voy al legislador. Nosotros le hacíamos una entrevista a Gustavo Sánchez, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, que por cierto, ayer tenía una reunión con otro diputado, el diputado Pacheco, y eso circuló en las redes en un restaurante. Y en la entrevista que le hacíamos a Gustavo Sánchez, le preguntábamos sobre el régimen de consecuencias. Si los legisladores, dentro de sus funciones, dentro de sus proyectos de ley, no habían analizado lo necesario que se estaba haciendo, cambiar las reglas de juego respecto a las condenas. Porque no es posible que una persona que haya matado 5, que haya acabado con medio mundo, esté en las calles libre. Si el régimen de consecuencia en la República Dominicana no tenía que cambiar. El señor Sánchez teorizó y no quiso dar el frente. Entonces uno se pregunta si no va a haber un diputado que se va a casar con la gloria y va a cambiar el actual Código Procesal Penal, que a los 30 años ya la persona anda paseando y a los 20 años. Si es un muchacho de 18 años, a los 20 años tiene 38. Y la persona que mató, ¿podrá revivirlo? Vamos a ir a la pausa. Recuerden entrar en nuestro canal de YouTube, Canal Nacional de Informaciones, CNI, Canal Nacional de Informaciones, CNI en YouTube. Suscríbase o recomiéndeselo a un amigo. En breve volvemos con una entrevista. Por obras como esta, es que yo quiero que vuelva. Por nosotros, por los estudiantes, por los trabajadores. Para que se mantenga el tren del progreso. Vuelva, presidente. Vuelva, presidente. Gracias al presidente Leonel Fernández, tenemos transporte seguro y económico. Vuelva, presidente.